Buenos días, soy Michael Suárez Mayorga del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar de la carrera de Tecnología Superior en Mecánica Industrial. Mi proyecto principal es el horno cubilote de la materia de procesos térmicos. En las unidades de fusión actualmente empleadas, esta es una de las más antiguas, ya que sus características bases datan del siglo XVIII. En el horno cubilote se lleva a cabo un intercambio térmico, en que el más importante que se realiza es contracorriente. Esto es decir, que la carga sólida y en el descenso de esta misma. En el amplio uso del coelorno cubilote, la función del hierro se debe a las siguientes ventajas. La función continua, el bajo costo de función, control de composición química y control de temperatura. El horno cubilote tiene ciertas limitaciones también por sus características, como por un ejemplo es el porcentaje que se puede obtener de carbono, que es del 2,8%. Los elementos de aleación como el cromo o el molibdeno son parcialmente oxidados y no es posible llegar a una temperatura superior de los 1550 grados centígrados. En lo que son las características estructurales del cubilote convencional consiste en una coraza metálica cilíndrica que está construida con una placa de acero de entre un cuarto a 3/8 de pulgada. La coraza está revestida interiormente con un ladrillo refractario. Tiene una caja de viento y una tobera para el abastecimiento de áreas de los hornos. ¿Qué se refiere? Esto de aquí, estas son las toberas. Tiene una puerta abatible en el fondo del horno para donde se hace el vaciado. En la parte inferior se encuentra donde cuando se termina de trabajar se retira todo. En la parte frontal del horno se encuentra así la salida del horno del hierro, que sería esta de aquí. Y en la parte posterior se encuentra la salida de la escoria, que sería esta de acá atrás. Finalmente, algún tipo de soplador y control de soplo requerido para que el aire suministre para la combustión, en este caso representado desde aquí. La constante de las operaciones fundamentales del horno cubilote es la velocidad de fusión, que no varía entre el 0,5 y 1 kilogramo por hora por centímetro cuadrado en la zona de fusión. La presión de soplado debe ser suficiente para asegurar la penetración del centro de la carga del cubilote. Lo que son las cargas de coque, lo que es la carga de coque. El coque es un material sólido celular que se obtiene al calentar los carbones bituminosos fuera del contacto con el aire, al elevar una temperatura de unos 500 grados centígrados. Se desprenden los gases y la carga se solidifica. Cuando se habla de la composición del coque se refiere a la humedad, materiales volátiles, cenizas, carbono fijo, fósforo y azufre. La carga del coque varía entre el 10 al 12,5% del peso de la carga metálica. El fundente. Fundente es una de las sustancias que reacciona con la escoria para bajar el punto de fusión al aumentar así su fluidez y mejorar su capacidad de refinación. Si un fundente básico no es añadido en el cubilote, este no podrá operar con mucho tiempo antes de que la escoria sea demasiado viscosa y tape las intersecciones o los caminos del coque y forme un tapón. La condición de la escoria fluye sobre la limpieza de las diferentes reacciones y eficiencia de combustión en el cubilote. La caliza en este caso debe variar debe ser del 2 al 3% de la carga metálica. Carga metálica. Uno de los factores principales para una buena operación del cubilote es la materia prima metálica.
que entra. Por lo tanto, la planeación debe tener un buen patio de chatarrería muy importante. La carga metálica generalmente consiste en piezas de hierro que han cumplido su vida útil como parte de máquinas, vehículos, equipos de calefacción, sistemas municipales de distribución de agua o en muchas estructuras que son o han sido usadas tales como piezas de fundición. Una carga metálica debe variar entre el 10 al 12.5% de la velocidad de fusión de tonelada por hora. Estas cargas metálicas pueden ser la chatarra de fundición, chatarra de acero, arribo, retornos, ferroalaciones. ¿En qué consiste el funcionamiento del horno cubilote? Se inicia con la marcha de colocando por la boca de la carga el coque para formar una cama que va desde el piso y se añade coque en pequeñas cantidades hasta alcanzar un nivel de las tuberas. Antes de iniciar la colada debe ser perfectamente encendido y llevarla a una altura, temperatura correcta. El aire es succionado a través de los agujeros de limpieza y de escoria que se mantienen abiertos. Posteriormente se introducen alternativamente cargas metálicas y no metálicas, el coque, la caliza, para llevar al horno hasta niveles de la boca de la carga. En este caso, solo pongo una capa porque el diseño de mi maqueta es a escala. Al enviar el aire por las toberas, hace subir la temperatura por las combustiones del coque, provocando una función del metal. Y aproximadamente a los 5 a 7 minutos ya debe verse pasar el metal fundido por delante de las toberas. En, en este caso, caen gotas a través del coque que, que lo carbura y lo calienta aún más, llegando al piso del horno. Algunos fundidores prefieren mantener abierto el agujero del colado hasta que el metal ya fundido salga caliente del horno. Entonces cierra con un tapón. El metal se va acumulando en el crisol o pozo y cuando se supone que hay una cantidad suficiente, se hace el sangrado del horno. El, el coque consumido por la combustión y la carburación es sustituido por el cargado entre cada carga metálica. Mientras tanto, se siguen añadiendo cargas de metal y coque para reemplazar el metal fundido y así se continúa hasta el fin de la colada. La fundición del horno cubilote exige una experiencia muy grande y se debe controlar constantemente su marcha. Esta debe ser continua. Si se llega a parar, al reiniciar suceden descontrol, composición química, caídas de temperatura y esto va a ser proporcional al tiempo de parada. Materiales que se pueden obtener son básicamente son fundiciones comunes y de baja aleación, como el acero gris, el maleable corazón blanco, maleable corazón negro, modular y blanca baja aleación. El cubilote es del único horno de fusión secundario no cirúrgico que tiene al metal y al combustible en contacto directo, por lo que logran altos grados de eficiencia térmica. Gracias por su atención, que tengan una buena tarde.